Somos la universidad de los que quieren salir adelante. Iniciaremos comentando sobre el gran poeta y escritor peruano César Vallejo, el cual tiene una gran trayectoria en la literatura universal. De hecho, es por eso que muchos peruanos nos sentimos orgullosos por tener un representante como él en las letras. Pero, ¿te preguntaste alguna vez con qué motivo César Vallejo escribió su obra El Tungsteno? Si quieres respuestas, nosotros te las daremos. Infancia de Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza, nacido el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Fue el menor de 11 hermanos. Él desde muy pequeño fue muy empático y demostraba mucha empatía hacia las personas, cosa que sus padres le inculcaron. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y su madre María de los Santos Mendoza Gurrionero. Ambos fueron padres muy admirables por demostrarles tantos valores, los cuales ellos aplicaron. De esta manera, también, Vallejo clasificaba a sus hermanos, los 4 viejos, 4 mayores y 4 menores. César Vallejo empieza sus estudios primarios en Santiago de Chuco en la institución educativa Centro Escolar número 127. Sus estudios secundarios los realiza en Huamachuco en el Colegio San Nicolás en el año 1909. Inició sus estudios universitarios en el departamento de Trujillo, estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras, pero por problemas económicos tuvo que abandonarlos. En 1911 decide estudiar medicina, pero se decepciona de la carrera. En 1913 retoma sus estudios de Filosofía y Letras, llegando a graduarse en 1915 con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. En Trujillo, Vallejo conoce a varios con los cuales más adelante formará el Grupo Norte. César Vallejo en 1920 vive una etapa oscura, ya que tuvo que experimentar la muerte de su madre. En 1918, estando en Lima, lejos de ella, 2 años más tarde de la muerte de su madre, Vallejo decide retornar a su tierra natal para poder visitar a su difunta madre. Él no esperaba ser involucrado en un crimen que no cometió. Fue encarcelado durante 112 días. Vallejo plasmó sus sentimientos e ideas. Esto ayudó a que escribiera su poema Triste. Después de los sucesos ocurridos, en 1923 decide viajar a Europa, donde no fue sencillo porque carecía de recursos económicos. En París conoció a su amada Georgette Philippard, con quien se casa en el año 1954. Georgette llegó a ser una pieza fundamental en su vida. Ella lo acompañó hasta el final de sus días, que fue en el año de 1938. Haré una breve pregunta. ¿Qué motivó a César Vallejo a escribir la novela El Tungsteno? En su novela El Tungsteno, que fue escrita en el año 1931, nos expresa una equivalencia colonizada y ultrajada por parte de la civilización capitalista, lo cual alcanzaría a parecer una reforma vanguardista de un Bartolomé de las Casas, del cual fue en el siglo XX, que acusa los tratos inhumanos por parte de la civilización capitalista a los indígenas a manos de la explotación minera. Su posición más aceptable considerada el paralelismo en el siglo XIX. ¿A qué se asimila la obra El Tungsteno de César Vallejo? El Tungsteno se asemeja a una iniciativa artística de una novela colectiva que respalda las exigencias tanto morales, políticas, sociales y económicas para los nativos, con el fin de poder incorporarlos dentro de la historia de un hecho y darles a ellos también la idea propia de lo que es la nacionalidad. Lo que busca y destaca la obra es demostrar los rastros coloniales en nuestra sociedad, es decir, mencionar al colonialismo en su estado más puro y limpio en el Perú. La novela El Tungsteno trata de la injusticia y los abusos de parte de los altos mandatarios hacia los mineros explotados. Todos estos abusos hacen que los mineros tengan una reacción de protesta y demanda de tratos justos. Todo esto expresado en un género literario. Además,
Esta novela da el hecho de cómo era la vida en ese entonces, de cómo las personas eran marginadas y despojadas de sus derechos, dando a demostrar una época llena de sufrimiento. Así todas las personas de sociedad indígena eran tratadas de mala manera. Por otro lado, esto hizo que César Vallejo tenga que plasmarlo en su novela El Tuxteno, con la intención de evidenciar la inculpación del imperialismo por medio de los abusos de los altos mandatarios. De otro modo también es que César Vallejo quería demostrar cómo eran tratados, cómo eran marginados esas personas, y así generar una conciencia de cambio. Parte de la injusticia en el país se da dentro del ambiente laboral, ya que el empleador se aprovecha de su posición de jerarquía y de poder para su propio beneficio. Podemos mencionar una frase dicha por Vallejo en su novela, Una cosa es el ahorro y otra cosa es la avaricia, en donde se expresa cómo la avaricia hace que las personas de alto rango lleguen a ocasionar tratos de opresión, donde la explotación crea un ambiente insano para los trabajadores, llegando a afectar su salud. Es hora de tomar conciencia y hacer un llamado de atención a las personas que tienen empleados a su cargo. En estas circunstancias, la reputación laboral de las personas se confluencia a la posición del mando que se lucra generando provecho a base de su esfuerzo, a base de su trabajo y sin tener en cuenta las limitaciones en las que se encuentran aquellas personas con bajos recursos económicos y que sufren abusos y amenazas al momento de recibir un salario que prácticamente no les corresponde. Y sin embargo, en esta coyuntura, la explotación generó un aumento en carencias económicas, trayendo como consecuencia el bajo desarrollo laboral en nuestro país. ¿Qué opina de la explotación laboral en Perú y sus consecuencias? Teniendo en cuenta que actualmente existen leyes que apoyan a los derechos de las personas como trabajadores. En conclusión, El Tuxteno es una obra que relata sobre cómo se vivía en ese entonces, de cómo los trabajadores eran explotados, sus derechos eran violados, dejándolos en peligro. Por otra parte, eran obligados a tener que aprender el mismo idioma y costumbres que la clase alta, así dejando que los obreros se vayan quedando sin tierras y sin costumbres, solo por la avaricia de la clase alta. Esto fue lo que Vallejo se inspiró para revelar la realidad, sin tener miedo a que su artículo sea despreciado o ignorado, por lo cual impactó por ser el primer en realizar este tipo de obra.